Continuando con el curso de cuidados en RCP, seguimos con el desarrollo de la tercera unidad. Vamos a tratar ahora sobre el tema de reanimación cardiopulmonar en entornos de desastres y condiciones extremas. Los profesionales sanitarios que intervienen en una reanimación cardiopulmonar en situaciones de emergencia tienen habilidades esenciales en la atención. Marcamos la diferencia entre la vida, la muerte y la recuperación de esta persona. El afrontamiento de estas circunstancias son los que nos llevan a la dedicación y a mejorar en la calidad del cuidado que brindamos, especialmente en la reanimación cardiopulmonar. Uno de los puntos importantes en situaciones de emergencia es el triaje. El triaje, según lo definen, es un proceso de clasificación y priorización de los pacientes o víctimas según la gravedad de sus lesiones o condiciones médicas, con el fin de proporcionar atención de manera eficiente y ordenada, especialmente cuando los recursos son limitados. El objetivo del triaje en situaciones de desastre es identificar a aquellos pacientes que requieren atención inmediata para sobrevivir, aquellos que pueden esperar sin que su vida corra riesgo y aquellos cuyas lesiones son tan graves que no se les puede ofrecer tratamiento efectivo. Como pueden ver en esta imagen, en la imagen anterior, tenemos a Florence, que es la pionera en enfermería moderna, en donde detalla en sus escritos, ¿sí?, la situación emergente que vivió en la guerra de Crimea y cómo ella pudo intervenir para mejorar la situación de estos pacientes o caídos en guerra, pues no, desde la identificación de los pacientes, desde verificar obviamente la gravedad de cada paciente, seleccionar a través del triaje de situaciones de emergencia, en donde ella obviamente los comenzó a catalogar a través de colores, comenzó a ubicar a los pacientes que ya habían fallecido en zonas o sitios que no influyan en las infecciones de los pacientes que estaban obviamente hospitalizados, el reordenamiento de los pacientes, el reordenamiento de las camas, el baño, higiene y el aseo de los pacientes, la higiene de los ambientes, etcétera, ¿verdad? Ella como pionera de enfermería pues tuvo que ver mucho en el cuidado de estos pacientes, de la selección o del triaje en situaciones de desastre y el manejo de recursos humano y logístico en estas situaciones de emergencia. Tenemos múltiples clasificaciones en triajes o en situaciones de emergencia, pues, ¿no? Tenemos por prioridad 1, prioridad 2, 3 y sin prioridad, o por color. Tenemos el color rojo, ¿sí?, que son pacientes que requieren tratamiento inmediato por riesgo para la vida, que también es prioridad 1. Tenemos la prioridad de color amarillo o la prioridad 2, que requiere asistencia, pero sin riesgo vital y puede esperar hasta 1 hora. Prioridad 3 o de color verde es que puede caminar, puede esperar varias horas para ser asistido. Y de color negro o sin prioridad son víctimas ya fallecidas o sin posibilidad de sobrevivir. Según las situaciones de desastre que nos encontremos, tenemos que ver múltiples adaptaciones a los pacientes que requieran atención. En este caso, como el tema se trata sobre el cuidado o de reanimación cardiopulmonar, nosotros tenemos que sí o sí priorizar la seguridad del rescatador, porque nosotros vamos a ser los que vamos a asistir a todas las personas que hayan sufrido alguna lesión, contusión o necesiten o se priorice la atención a este tipo de personas. Por lo tanto, nosotros como ser el punto central que brinda este cuidado, tenemos que priorizar la seguridad de nosotros. Un claro ejemplo es que si hubiera, bueno, ya hay un plan de emergencia ante desastres. Si ocurriera un terremoto como el que se espera en nuestro país de grado 8 a 9, ¿sí?, el personal de salud son los primeros en priorizar obviamente la seguridad de este personal, pues, ¿no?, para que nosotros podamos brindar después la atención directa a las personas que necesiten nuestro cuidado. Dependiendo de las situaciones de desastre que nos encontremos, mayormente usamos técnicas de RCP sin equipos avanzados. Es decir, no contamos con bolsas de reanimación, no se cuenta con tubos endotraqueales, no se cuenta con máscaras laringeas. Por lo tanto, tenemos que, a la antigua, brindar obviamente compresiones manualmente y con respiración boca a boca o nariz a boca, dependiendo la integridad también de la persona que esté brindando el RCP, ¿verdad? Si nosotros evaluamos que este paciente, bueno, está en condiciones no salubres para nosotros, ¿sí?, y no queremos obviamente tener contacto directo con secreciones de la vía oral,
omitimos obviamente la ventilación y solamente realizamos las compresiones, ¿verdad? Es por eso que ante situaciones de desastre tenemos que adaptar todas las técnicas que tenemos y todos los protocolos activados que se encuentran hoy en día. Uno de ellos es el uso de técnicas de RCP sin equipos avanzados. En estas situaciones de desastre, no solamente una persona va a necesitar reanimación cardiopulmonar, sino múltiples víctimas, ¿verdad? Muchas veces tenemos que seleccionar o elegir a la persona que obviamente tenga mejor disponibilidad en su recuperación. Por ejemplo, jóvenes, adolescentes, adultos maduros, ¿sí? Antes que, obviamente, personas adultas mayores o con mayor compromiso. Cabe recalcar que a veces, obviamente, nosotros queremos salvar a todas las personas, pero en situaciones de desastres y o emergencias, ahí tenemos que aplicar lo que es el triaje y la selección de las personas a atender. Tenemos que tener en cuenta que hay una limitación, y una de las grandes limitaciones que tenemos como personal asistencial es el tiempo. El tiempo corre mientras nosotros todavía estamos quizá en situaciones de recuperación del personal. Tenemos que tener en cuenta que en situaciones de desastres, pues por ejemplo aquí en Lima, la mayoría de los hospitales van a caer, ¿sí? Hay pocos hospitales de los cuales quedarían en pie. Mientras obviamente esos hospitales quedan en pie, hay una reorganización de todo el personal, ¿sí? Y comenzar obviamente a ir a las zonas de desastre para poder eh, recuperar o para poder obviamente asistir a las personas que necesitan de nuestra atención. El tiempo va corriendo y muchas veces ya encontramos a las personas fallecidas, ¿sí? Entonces, uno de los puntos importantes en lo que es situaciones de desastre es el tiempo. Otro punto importante son las condiciones extremas a las cuales nosotros como personal asistencial tenemos que adaptarnos. Cabe recalcar que el punto número uno y el más importante es que nosotros como personal asistencial no podemos exponernos y tenemos que obviamente protegernos nosotros primero para poder brindar atención y cuidado a las otras víctimas. Es por eso que en condiciones extremas, por ejemplo como lluvia, incendio, terremoto o riesgo de maremoto, etcétera, tenemos que salvaguardar la integridad del personal asistencial. Otro punto importante es el entrenamiento y la preparación del personal asistencial. Tenemos que tener en cuenta que el personal asistencial en los hospitales somos un punto importante para la recuperación de todas las víctimas, pero tenemos que tener en cuenta que el personal administrativo de estas instituciones también tienen algo de responsabilidad, porque nos ayudarán a la parte de gestión y administración de, obviamente, los hospitales de campaña que se puedan aperturar. Además de eso, se tiene en cuenta la preparación y entrenamiento de todas las personas. Es por eso que todas las personas de ambientes hospitalarios, incluido la parte administrativa, tienen que recibir entrenamiento sobre primeros auxilios y RCP, básico y o avanzado si es que se diera el caso. En esta parte o en esta fase de situaciones de desastre, muy aparte de estas situaciones del entrenamiento del personal, tenemos que tener en cuenta la organización institucional de todas las departamentos, edificios, ¿sí? Empresas, etcétera. No sabemos en qué momento, obviamente, nos va a tocar un desastre. Es por eso que nosotros como personal tenemos que estar preparados y entrenados. Es donde tenemos que hacernos la pregunta y decirnos, ¿nosotros estamos preparados para un desastre? Por ejemplo, yo vivo en un edificio, estamos entrenados o todo el edificio está entrenado y preparado ante una emergencia. Sé si mi vecino es un profesional de la salud o es un abogado, un odontólogo, ¿sí? Sé si es eso, sé dónde quedan los puntos estratégicos, una farmacia, un colegio, una tienda, un mercado, ¿sí? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que cuestionarnos y obviamente preguntarnos si nosotros estamos entrenados y preparados como persona, uno, como personal asistencial, dos, como una persona en la sociedad y tres, como familia. ¿Estamos entrenados realmente? ¿Estamos preparados? ¿La sociedad está preparada ante una emergencia? ¿Mi vecino sabe dar reanimación? ¿Mi vecino sabe manejar un DEA? ¿Mi vecino sabe manejar un extintor? En mi familia, mi esposo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿saben manejar una situación de emergencia? Es una pregunta que todos tenemos que hacerlo y tratar de solucionarlos.
Las grandes limitaciones que encontramos en situaciones de desastres y emergencia es la escasez de suministros y equipos. ¿Por qué? Como les repito, no todas las instituciones de salud están preparadas para situaciones de emergencia. Aquí en nuestro país, por ejemplo, nuestros hospitales más complejos o de alta complejidad como los 3, ¿sí? Los de nivel 3 me refiero, no están preparados. ¿Por qué? Porque ya están copados, están llenos de pacientes. Por lo tanto, si hubiera una situación de emergencia, no hay dónde ingresarlos. Muy aparte que todos los hospitales complejos en nuestro país ya están obviamente en deterioro. Los grandes hospitales ya son muy antiguos, por lo tanto serían los primeros en caer. Cayendo obviamente nuestros hospitales, nos quedamos sin farmacias hospitalarias. Por lo tanto, va a haber escasez de suministro. Escasez de equipo. ¿Por qué? Porque todas las instituciones de alto nivel tienen los equipos más complejos, como los ventiladores mecánicos. ¿Sí? Entonces, al tener obviamente este deterioro institucional, nos quedaríamos sin suministros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en situación de emergencia? Pues si nosotros, por ejemplo, que vivo yo al frente de una farmacia, la farmacia sería el primer suministro. Aunque muchas veces, obviamente, según la ética nos dirían, oye, pero ¿cómo vas a entrar en casa de otra persona? Está permitido en situaciones de emergencia, ¿sí? Ingresar conjuntamente, si es que yo tengo un abogado, sí, como vecino, o un policía como vecino, poder ingresar a ese ambiente para poder retirar todos estos insumos como medicamentos para poder gestionarlos durante la atención. Es lo mismo que pasa que podemos nosotros obviamente ir a una tienda y poder obviamente abastecernos para obviamente responder hasta esta emergencia. ¿Sí? Son situaciones de emergencia en las cuales tenemos que brindar solución a todas las personas. Una de las grandes limitaciones que tenemos en nuestro país son los daños a las infraestructuras. Las casas no están preparadas para un terremoto de gran magnitud. Los edificios, los departamentos, los hospitales, los colegios, etc. Recordemos que nuestro país es muy antiguo en infraestructura. No se ha renovado infraestructura durante muchísimos años y las infraestructuras modernas no sabemos realmente si son las adecuadas o las antisísmicas como muchas veces en la venta lo promocionan. Estos daños infraestructurales van a ser una gran limitación para nuestro país en la recuperación de situaciones de desastres y emergencias. El motivo es que en los derrumbes van a ocasionar obviamente dificultad para el tránsito. Por lo tanto, va a ser muy difícil transportar a este tipo de pacientes a hospitales de mayor complejidad o a los hospitales de campaña. Una de las limitaciones muy fuertes es la falta de formación en el uso de equipos especializados. ¿Sí? Hoy en día, no todo el personal está completamente formado en el uso de los equipos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar el tubo endotraqueal, ¿todos saben entubar? Sí, no. ¿Todos sabemos utilizar una bolsa de reanimación autoinflable? Sí, no. Entonces, este es uno de los grandes limitantes. La formación y el aumento del nivel de conocimiento de los profesionales de la salud es indispensable entre las situaciones de desastres y emergencias. Una de las grandes limitaciones también se considera las condiciones extremas de trabajo. Lluvias intensas, incendio, ¿sí? Derrumbes, son situaciones en donde obviamente el personal asistencial no va a poder ingresar directamente a recuperar a las víctimas. Por lo tanto, también es una de las grandes limitaciones que obviamente van a parar o frenar la atención directa o la atención rápida en situaciones de emergencia. La imposibilidad del transporte de equipos pesados o voluminosos es una de las grandes limitantes. Irnos con una ambulancia en situaciones de desastre va a ser muy difícil. Por ejemplo, en un terremoto, aquí en la Javier Prado, que es una de las grandes avenidas, o la Avenida Canadá, que es una de las grandes avenidas que cruza todo Lima, imagínense que ocurra un terremoto. Todas esas avenidas están completamente colapsadas por el tráfico. Por lo tanto, va a ser muy difícil transportar las ambulancias, para transportar el camión de los bomberos, para transportar los patrulleros, ¿sí? Para transportar a múltiples ayudas voluntarias, para transportar equipos, por ejemplo, ventiladores mecánicos de los hospitales a los lugares de campaña, ¿sí? O obviamente los coches de reanimación cardiopulmonar,
va a ser muy difícil el transporte. Es por eso que en los planes ya deberían tener obviamente los hospitales de campaña completamente equipados, las cuales hasta hoy en día sabemos dónde será, pero no tenemos la implementación. Por ejemplo, uno de los hospitales de campaña aquí en Lima va a ser el Hospital del Niño. ¿Por qué? Porque es uno de los hospitales modernos antisísmicos. Otro de ellos van a ser los estadios, ¿sí? Otro de ellos van a ser obviamente los campos o las canchas amplias que tienen los moles, ¿sí? Ahí van a ser los hospitales de campaña, pero ¿están implementados? ¿Verdaderamente hay un stock para la implementación de estos hospitales de campaña? También es una de las grandes preguntas ante una situación de desastres y emergencia. La pérdida de funcionalidad de los equipos obviamente es uno de los limitantes. Ustedes mismos pregúntense, en mi hospital, ¿cuántos ventiladores, cuántos pulsioxímetros, cuántos DEAs, cuántos equipos hay sin utilizar? Porque ya le falta una pieza, porque ya uno de sus cables se ha deteriorado, ya porque el enchufe se rompió, ya porque una tecla ya no funciona o ya hay porque un deterioro. ¿Cuántos de los equipos? Yo les doy un ejemplo. En mi hospital, por ejemplo, que hay 30 pulsioxímetros, de los 30, solamente los empotrados, que son 25, son los que funcionan. Y de los 30 pulsioxímetros que no son empotrados, son de transporte, de los 30 solamente hay funcionando 8 a 10. El resto está en mantenimiento, porque ya no hay una pieza, porque el sensor de pulsioximetría ya no da, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, es una de las grandes preguntas que tenemos que nosotros preguntarnos, pues, ¿no? Y decir, ¿verdaderamente estamos preparados ante una atención de emergencia? ¿Sí? ¿No? ¿Qué podemos hacer ante esto? En condiciones y situaciones de desastres y emergencias, una de las grandes limitaciones es la contaminación y condiciones sanitarias deficientes. La contaminación no se refiere a, obviamente, residuos o basura, sino a la contaminación del aire, por cianuro, por veneno, por químicos, por humo, etc. Por eso la primera parte o el primer punto siempre importante es la protección del personal que va a asistir. Por lo tanto, nosotros o el personal que está asistiendo a campaña les proporcionan también unas máscaras, ¿sí? Unas máscaras obviamente con filtros preparados para ingresar a estas zonas de emergencia. El desconocimiento del uso y adaptación de los equipos es una de las grandes limitaciones. Si yo no tengo conocimiento para qué o qué funciona cada dispositivo biomédico que tenemos a la mano, es una de las grandes limitaciones ante una situación de desastres y emergencias porque no vamos a saber utilizarlo y no vamos a saber en qué momento usar ante una situación de desastre. Ya sabemos que en todas las situaciones de desastres y emergencia tenemos que hacer una evaluación rápida, ¿verdad? No cabe recalcar que la palabra paz o la sigla paz es la que a nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. La P, protegernos a nosotros mismos, el entorno y al paciente o a la víctima. A, de avisar, ¿sí? Y la S, de socorrer y llevarlo o transportarlo a un hospital de mayor complejidad. Entonces, primero tenemos que hacer una evaluación rápida del entorno, obviamente para asegurar nuestra seguridad. Luego, con el paciente tengo que yo evaluar la vía aérea, verificar la circulación del paciente, es decir, verificar si es que hubiera pulso, evaluar el grado de la discapacidad, obviamente según el problema neurológico que pueda tener el paciente, quizá una contusión, una fractura, hay daño cervical, hay daño en la columna, hay fractura de miembros. Por lo tanto, yo tengo que evaluar el grado de discapacidad que pueda tener el paciente para poder gestionar el transporte. Una evaluación rápida también consiste en la evaluación de la exposición y control de la temperatura de la víctima. Tengo que yo ver si es que el paciente está en hipotermia y qué grado de hipotermia. Yo tengo que saber cómo, obviamente, subir la temperatura de este paciente. Hay pacientes que en situaciones de desastre quedan bajo el agua o quedan encima de agua, ¿sí? O quedan en situaciones, obviamente, de exposición al ambiente. Por lo tanto, comienzan a tener una baja de temperatura o llegan a grados de hipotermia severa, ¿verdad? Según obviamente la exposición que yo tenga a la temperatura. Quizá no me encuentro aquí en Lima, me encuentro en Huaraz
Me encuentro en Puno, que obviamente si la víctima queda en un charco de agua y por las condiciones climáticas va a disminuir rápidamente la temperatura y va a llegar a una hipotermia severa. ¿Qué hago si me encuentro en uno de esos casos? Sabemos que un paciente en hipotermia severa va a llegar a una parada cardiorrespiratoria por la condición, obviamente. ¿Qué hago? Le subo la temperatura inmediatamente, lo envuelvo con mantas, le pongo una manta de calor, una manta de calor o lo pongo bajo una fuente de radiación de temperatura. ¿Cómo le aumento la temperatura? Le aumento directamente, le aumento grado por grado, de grado en grado, de 0,5 de 2 grados. ¿Cómo debo recuperar la temperatura del paciente? ¿Sí? La reevaluación es rápida y hay una priorización de cuidados que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Una vez que nosotros estamos atendiendo a esta víctima, hemos verificado la vía aérea, hemos verificado pulso, hemos verificado conciencia, tengo que hacer una evaluación rápida general de céfalo caudal, verificar si es que hay fracturas, ¿sí? En el torso, si hay fracturas de miembros, si hay hemorragias. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que primero también tengo que priorizar antes de seguir con la atención. Y es por eso que hablamos del ABCDE hasta la F en las situaciones de emergencias y desastres, ¿verdad? Este es un resumen prácticamente de lo que yo tengo que hacer. A, tengo que ver la vía aérea, ¿sí? Y control de la columna. ¿Por qué? Porque puede haber daño cervical o fracturas. Tengo que verificar la respiración del paciente. ¿Respira? ¿No respira? Tengo que ver la circulación del paciente. ¿Hay pulso? ¿No hay pulso? El estado neurológico. ¿Está consciente? ¿Inconsciente? ¿Habla? ¿Saben dónde se encuentra? ¿Manifiesta dolor? ¿Sí? O manifiesta algún otro problema, ¿verdad? Lo otro es la exposición que tenga el paciente, como les decía, en qué exposición se encuentra. En un charco de agua, ha recibido una descarga, tiene una contusión, ha sido un paciente de una caída de 3 metros, ¿sí? Está con hipotermia, ¿verdad? Y la F es de fast, que significa obviamente un traslado rápido. Entonces, aparte del ABCDE, se agregan dos letras, la letra X y la letra F. La F, como ya les estaba explicando, es la de fast, que significa rápido, es decir, transportarlo inmediatamente a un hospital de mayor complejidad para la atención. Y hablamos de la letra X. Ahora, hoy en día se habla de X, A, B, C, D, E, F. La X es un punto muy importante a tratar, porque tienes que obviamente controlar el sangrado de la persona. Y muchos me preguntarán, pero licenciado, ¿y una fractura? Claro, porque una fractura puede causar hemorragia interna. Recuerden que una fractura, obviamente de hueso, va a provocar un sangrado interno, va a haber pérdida de sangre, ¿sí? Y obviamente los glóbulos rojos también van a disminuir. ¿Por qué? Porque en la médula espinal obviamente hay concentración de glóbulos rojos. Por lo tanto, una fractura o una hemorragia es lo primero que tenemos que controlar, muy aparte de obviamente la reanimación cardiopulmonar que se esté realizando al paciente. Es por eso que hoy en día agregamos la X antes del ABCDE, es decir, verifico control de sangrado y o fracturas e inmediatamente comienzo con la evaluación de la A, la B, la C, la D, la E y la F, que también se agrega al último para un traslado inmediato. Vamos a hablar del manejo en pacientes con hipotermia. Como ya sabemos, el primer punto es la evaluación del entorno, ¿verdad? Yo tengo que mantenerme seguro y obviamente asegurar mi entorno y al paciente. Tengo que verificar la evaluación de la gravedad. ¿Es una hipotermia leve, una hipotermia moderada, una hipotermia severa? ¿Sí? Y luego obviamente tengo que despejar la vía respiratoria, prevenir más enfriamiento. Por lo tanto, yo tengo que, si es que el paciente está con ropa mojada, tengo que retirarle toda esa ropa y colocarle ropa seca. Realizar un aislamiento térmico, ¿sí? Con mantas, cubrirlo a la persona para que pueda obviamente que no tenga más pérdida de calor. Hay recalentamiento pasivo y activo. El recalentamiento pasivo es obviamente envolver al paciente con colcha, con ropa seca, etcétera, para que vaya aumentando su temperatura poco a poco. Y hay un recalentamiento activo que brindamos calor directamente a través de radiación o bolsas térmicas para aumentar la temperatura del paciente. ¿Sí? Ahora tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser obviamente vigilado. Yo no puedo recalentar al paciente de una hipotermia severa y llevarlo hasta una hipertermia.
porque podemos causar más daño. Para eso también tenemos que obviamente trasladar al paciente para que reciba una atención médica avanzada. Evitar movimientos bruscos. ¿Por qué en un paciente con hipotermia tengo que evitar movimientos bruscos? Porque recuerden que hay rigidez de los miembros inferiores y superiores. Al yo hacer movimientos bruscos puedo causar daños y lesiones a nivel musculoesquelético de los miembros tanto superiores como inferiores. Tengo que hidratar a este paciente, ¿sí? Hay indicaciones y estudios que indican, por ejemplo, en estos pacientes con hipotermia severa, tratar de aumentar la temperatura administrando e infundiendo la hidratación caliente, pues, ¿no? Y obviamente alimentación. Si es un paciente que puede consumir alimentos, brindarle alimentos cálidos y tibios, ¿sí? Por ejemplo, alguna sopa o alguna bebida caliente. En el caso de pacientes con quemaduras, se sigue casi la misma secuencia, solo que hay algunos puntos que se cambian o se toman con diferente atención. Primero, la evaluación del entorno, como en cada situación de desastre o emergencia. Enfriamiento de la quemadura. No quiere decir que voy a enfriar la quemadura con agua helada, no, se enfría con agua ambiente. Evaluación y clasificación de la quemadura. Tenemos que saber cuánto obviamente de expansión ha quemado y en qué nivel se encuentra. ¿Debo romper o no debo romper los frictemas? ¿Sí? Debo proteger obviamente la zona quemada. Si es que tengo a la mano gasas estériles, se cubrirán con gasas. Tengo que comenzar con el tratamiento del dolor, es decir, yo ya debo haber canalizado un catéter venoso y administrarle a este paciente o a esta víctima obviamente tratamiento para el dolor y rehidratación. Recuerden que ante una quemadura hay una alta pérdida de líquidos. Tengo que monitorear y seguir los signos de shock. No debo permitir que este paciente llegue a un shock, obviamente por quemadura, y transportarlo inmediatamente a un centro médico. En el manejo de pacientes con asfixia, seguimos casi la misma secuencia. Primero la seguridad del rescatador, luego la evaluación inicial. Tenemos que ver una intervención inicial rápida, ¿sí? Primero, obviamente, verificar la respiración del paciente, luego, obviamente, según las condiciones que encontremos, iniciar la reanimación, no sin antes verificar qué pudo haber causado la asfixia. Si ha sido una asfixia por intoxicación, ¿sí? Puede ser cianuro, puede ser químicos, etcétera, ¿verdad? Es por eso que cuando uno llega a la situación de desastre, debo verificar en el entorno que me encuentro, ¿sí? Quizás sea una fábrica, no sé, una fábrica de productos agrícolas, una fábrica de pintura, una fábrica donde obviamente haya tóxicos, por lo tanto tengo que saber dónde voy a intervenir. Luego, para el manejo de la intoxicación, obviamente, y administrar medicamentos que pueden ser, obviamente, agentes que contrarresten la intoxicación. Monitoreo y transporte de este paciente y ver los tratamientos secundarios y o complicaciones que pueda tener.